eh, alumnos de buena parte del país. Hay una cantidad de colegas y compañeros, amigos, después de 2 años de cursada ya y de todas las semanas a encontrarnos, de la Patagonia, de Mar del Plata, de Tucumán, de Corrientes, de Formosa, del norte de la provincia de Buenos Aires, lógicamente de Rosario y de algunas localidades también próximas a la ciudad de Rosario. Hay una colega de Chubut, también que es la Patagonia, Chubut. Así que son todos médicos. Hoy tenemos la última clase de la 12ª corte de esta carrera de especialización de medicina del trabajo. Esta clase que culmina también la materia salud de los trabajadores por rama de actividad. Y bueno, eh, he querido que quien termine esta materia, este ciclo, esta corte, sea de alguien que he aprendido mucho a lo largo de una amistad que comenzó allá por el año 1991. Se fue consolidando. Él dice que ahí nos conocimos, pero bueno, yo siento que hay una amistad que arranca en esa fecha y que ha perdurado, ha ido creciendo, nos ha ido entrelazando en todos estos años. Manuel es médico, especialista en medicina del trabajo y psiquiatra. Eh, Trabajó en un instituto muy importante de México, perdón, de Chile, el PET, el Programa de Estudios del Trabajo, que inclusive, digamos, empezó su actividad, todavía estaba la dictadura de Pinochet, era un espacio importante, donde se estudiaba la problemática del trabajo y la salud. Ahí, digamos, trabajó también una querida compañera, colega Magdalena Echeverría, recientemente fallecida, y Cristian Bustamante, creo que con quien tuvimos la suerte de con Cristian de coincidir en un curso monográfico en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de México. Manuel tiene una muy amplia experiencia, ha sido jefe en el Ministerio de Trabajo de Chile durante un periodo importante, tuvo la jefatura de donde se realizaban todas las inspecciones en los establecimientos de todo el país, eh, inspeccionando el cumplimiento de la normativa vigente en Chile. Y tiene también, hemos integrado el COPE, que es la comunidad de prácticas del enfoque ecosistémico durante muchos años, junto con su compañera. eh, y además, Manuel eh, ha sido y es, tengo entendido, consultor de la OIT, ha participado en muchas reuniones internacionales de la OIT representando a Chile. Por lo tanto, para nosotros es un gusto, un placer, un honor poder cerrar este ciclo con una charla del querido Manuel Parra, que ustedes tendrán la oportunidad de disfrutarla. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias, Jorge, No, por la la presentación. compañera de Manuel, Julia Medel, con la cual también una especialista en género y salud de los trabajadores, hemos compartido trabajo, investigación en la COPE, en la Comunidad de Práctica del Enfoque Ecosistémico, y hemos aprendido mucho también sobre el enfoque de género en la problemática de salud de los trabajadores. Adelante, Manuel. Bueno, ya, muchas gracias. Bueno, menos mal que iba a hacer una presentación breve. Eh,
Más breve de lo Eh, habitual, te dije, no, no breve, más breve de lo habitual. Más breve de lo habitual. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento de que me hayan invitado a esta charla. No sabía que era charla de cierre del, de este programa que ya ha durado más de 20 años. Y eh, bueno, tal vez me voy a repetir de algunas cosas que ya he hablado antes en este mismo curso. Eh, y bueno, me parece un momento interesante también para que me invita a mí a hacer reflexiones, dado que yo en la actualidad yo no me estoy desempeñando en el campo de la salud ocupacional, yo estoy en el campo de la psiquiatría clínica, como dijo Jorge, trabajando en un hospital de la región norte de acá de Chile, en una ciudad pequeñita del norte chileno que se llama Vallenar, eh, que queda como a la altura de La Rioja, por el lado argentino, y que, bueno, desde hace 5 años estoy instalado ahí haciendo el camino inverso al que se suele hacer, que es el de comenzar en región y terminar en el centro. Yo preferí comenzar en el centro, en la capital, y luego irme a región y dedicar mi tiempo en lo que sé, eh, alejado de la capital. Entonces también este es un momento interesante de retomar vínculos académicos que han sido muy provechosos de mutuo enriquecimiento, como dice Jorge, y además de desarrollo de amistades que yo agradezco muchísimo. Entonces voy a hacer una presentación que me pidió Jorge Cohen acerca de los estudios sectoriales, que en realidad va a ser sobre enfoque sectorial en salud de los trabajadores. Y voy a tratar de explicar qué es eso. Me gustaría poder compartir, ¿cómo lo puedo hacer? Ahí sí, ya. Ah, Ahí se está viendo, Manuel. perfecto, Poné la presentación completa y ya está. sí, Ahí está. ahí Bueno, estamos, ya. perfecto. Bueno, voy a hablar sobre este tema que se me pidió, que se llama, oh, disculpe, voy a, se me cerró aquí, voy a volver a compartir, ¿ya? Ahí sí. Ya, voy a hablar sobre este tema del enfoque sectorial en salud de los trabajadores. De a poco vamos a ir entrando en materia y con algunas propuestas, más bien para la reflexión, con algunos ejemplos de las experiencias que yo he tenido en distintos campos eh, y que me llevan a hacer esta reflexión. Espero que sea de interés para ustedes como audiencia. También en algunos momentos me interesaría conocer sus puntos de vista frente a algunas temáticas que yo lanzo ahí. ¿Cuál va a ser el plan de esta presentación? Primero, antecedentes, definiciones y reflexiones desde el marco teórico, propuestas para el estudio del sector laboral como espacio epidemiológico y ejemplos en experiencias. Antecedentes, ¿de dónde viene esta idea de los estudios sectoriales? En la década de los 80, en Chile, la dictadura militar hizo una de las transformaciones neoliberales más profundas y brutales que se han conocido en el mundo, solamente comparable en la radicalidad de las transformaciones con el periodo de eh, la Margaret Thatcher en Inglaterra, con la diferencia que en Chile se hizo además con un movimiento sindical perseguido y- y con muchos dirigentes
sindicales asesinados, desaparecidos por la dictadura, exiliados y con amedrentamiento permanente del mundo sindical. ¿Mm? Recordemos que el golpe militar en Chile se hizo justamente para impedir los planes de transformación que traía un movimiento sindical que había sido muy activo y muy pionero en su visión de cambio de la sociedad. Entonces, el intento neoliberal exitoso de la dictadura no hubiese sido posible sin dictadura, ¿no? Y sin una represión y una persecución muy cruel. Entonces, en paralelo a ese ambiente político, se empieza a aplicar a fines de la década de los 70 y comienzos de los 80 planes de ajustes neoliberales que todavía ni siquiera recibían el nombre neoliberal. O sea, en el mundo de los economistas eso era conocido como el monetarismo y eh, en el campo del trabajo se hablaba de flexibilización de los mercados de trabajo. Y en ese marco de transformaciones muy profundas, esta ONG de carácter académico, que era el Programa de Economía del Trabajo, inició un proyecto sistemático de estudios sectoriales. El programa de economía del trabajo había surgido en Chile como un espacio de amparo al mundo académico perseguido también por la dictadura. Muchos eh, importantes investigadores, especialmente de las ciencias sociales de las universidades públicas chilenas, habían sido expulsados y perseguidos a poco después del golpe de Estado. Y la Iglesia Católica chilena tomó una iniciativa muy interesante con un cardenal que es muy recordado y querido justamente por ese carácter que tuvo de persona que protege, el cardenal Silva Enrique, de dar cobijo académico a todos esos eh, importantes académicos chilenos, cientistas políticos, economistas, cientistas sociales, etcétera, que habían sido expulsados, eh, muchos de ellos de profunda raigambre católica. O sea, es- eso, eso era un dato neutro para la dictadura. Y se forma entonces el programa de Economía del Trabajo como una instancia académica al amparo de una instancia más amplia que se llamó la Academia de Humanismo Cristiano, una de cuyas derivadas de la Academia de Humanismo Cristiano es la actual Academia de Humanismo Cristiano, eh, que es una universidad privada, no confesional, pero sí con esta raigambre en esa época. El programa de Economía del Trabajo nació primero como un programa dentro de la academia, luego se independizó como ONG y desarrolló un trabajo muy intenso de investigación en una mirada amplia de la economía del trabajo. ¿M? Entonces, la mirada amplia de la economía del trabajo implicó que el PET, Programa de Economía del Trabajo, le diera cabida, por ejemplo, dentro del campo de los estudios sindicales, a la investigación y acción en materias de salud de los trabajadores, al mismo tiempo que le dio cabida también al desarrollo de toda una red nueva de economía solidaria y de organizaciones solidarias del- de la comunidad, de la sociedad civil empobrecida y precarizada. Por ejemplo, proyectos de ollas comunes, de programas de cooperativas de compra, etcétera, que también eran materia de estudios dentro del programa de Economía del Trabajo. Entonces, el programa de Economía del Trabajo era una institución muy sólida, muy potente, en que se combinaban distintas miradas y enfoques de la economía del trabajo, y cuyo horizonte era eh, cambiar el estado de cosas. Entonces, dentro de ese contexto nace esta iniciativa de los estudios sectoriales.
que tenía como objetivo caracterizar los cambios que estaban ocurriendo en sectores productivos tradicionales del país y fuertemente en generar herramientas de apoyo a las organizaciones sindicales, ¿ya? Em, si es que hubiera algo alguna pregunta, no me las pongan en el chat porque no, desde acá no lo puedo ver cuando estoy haciendo la presentación. O sea, pueden levantar la mano y decirlo, ¿ya? Eh, cada estudio sectorial que se realizó se hacía eh, con el concurso de un equipo multidisciplinario de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, del derecho, la economía, la sociología principalmente, y a veces desde la salud ocupacional también. En cada estudio lo que se buscaba era describir la historia y la situación actual en distintos ejes: los cambios económicos, los cambios en los procesos productivos y con un fuerte énfasis en el cambio tecnológico, los cambios en las relaciones laborales, la historia y el estado actual del movimiento sindical. En la mayoría de los estudios sectoriales se incluyó una sección sobre condiciones de trabajo y de salud en el sector, que era lo que le daba un plus adicional muy interesante a los estudios sectoriales. Y en este campo, en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y salud, jugó un importante rol Magdalena Echeverría, socióloga y magíster en medicina social. Ella fue magíster en medicina social por la UAM Xochimilco. Y como dijo Jorge, lamentamos que recientemente falleció. Eh, Magdalena fue una eh, profesional y una amiga muy querida, muy importante y muy influyente. Y yo voy a dedicar eh, un pequeño paréntesis, porque me parece de justicia homenajearla y recordarla. ¿M? Eh, Magdalena hizo un aporte muy importante a formular un marco teórico para la investigación participativa orientada a la acción de los procesos de trabajo y de cómo estos impactan en la salud. Magdalena venía con la formación en la UAM Xochimilco, que probablemente ustedes han conocido algo desde la medicina social. Ella había estudiado en México con Cristina Laurel y con Mariano Noriega. Había conocido la experiencia de estudios en la fábrica, en la siderúrgica, que fue como un- una traída a América Latina de la propuesta del modelo obrero italiano, una forma de investigación participativa con fuerte compromiso y participación del movimiento sindical para la transformación de las condiciones de trabajo y salud. Entonces ella llegó a Chile con ese input y con ese deseo de eh, poder implementar un modelo similar para, desde el campo de la salud de los trabajadores, ayudar a los procesos de cambio y de mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo de este mundo precarizado. Pero se encontró con una novedad. El mundo sindical chileno estaba atomizado y el mundo del trabajo chileno estaba precarizado. Y esa novedad impedía aplicar el modelo obrero tal como venía en el paquete instruccional original, porque ya no existía la fábrica en Chile. ¿No? Entonces, a mi juicio, Magdalena hizo un aporte muy interesante no bajó el impulso, sino que empezó a pensar, bueno, ¿y cómo intervenimos entonces si es que ya no tenemos fábrica, no tenemos establecimientos cerrados, no tenemos ese espacio único que era la fábrica antigua? ¿M? Eso ya había cambiado en Chile, ¿m? Cuando ella regresó a Chile a mediados de la década del 80. Entonces, el estudio sectorial apareció como una herramienta muy potente para empezar a conocer.
Hubo otras consecuencias de este chispazo que Magdalena tuvo y que yo tuve el privilegio de que me lo compartiera. ¿M? O sea, yo comencé mis estudios en estas materias con Magdalena. ¿M? Entonces, por eso me hago este pequeño paréntesis para recordarla. También ella hizo otra contribución muy importante, a pesar de la fuerza que llegó a tener el movimiento sindical chileno. En el mundo sindical en Chile no era habitual que se hubiese una preocupación por la salud de los trabajadores. Era algo derivado hacia el rol del Estado, excepto en el mundo sindical de la minería, que de hecho desde el mundo sindical de la minería sí se había impulsado cambios importantes en la legislación chilena, pero no había una línea sostenida y sostenible en el tiempo de intervención y acción sindical específico en salud laboral. Y Magdalena contribuyó mucho al diseño y darle sostenibilidad a una línea en ese ámbito. Durante muchos años fuimos, de hecho, ambos estuvimos trabajando como asesores de la Central Unitaria de Trabajadores en el primer departamento de salud laboral que tuvo la CUT en Chile y que desde allí se impulsaron, de hecho, algunos cambios importantes a la legislación en esa época. Estoy hablando a comienzos de los años 90, donde se pudieron impulsar algunos cambios legislativos, por ejemplo, que los dirigentes de los comités paritarios, al menos uno de ellos, tuviese fuero sindical, que le daba fuerza a la existencia del comité paritario. Pero este campo de intervención de Magdalena en el campo sindical prevaleció y de hecho después del famosísimo accidente de los mineros de la mina San José, del derrumbe que hubo en una mina que dejó 33 mineros bajo tierra por más de un mes, hubo cambios en el sistema laboral chileno. Y ahí estaba Magdalena apoyando de nuevo al movimiento sindical para que tuviese una postura frente a este tema. Ya estábamos en el primer gobierno de derecha post-dictadura, el primer gobierno de Piñera. ¿M? Entonces, yo también destaco ese impulso que tuvo Magdalena también trabajamos juntos, y ella le dio un fuerte impulso a la creación de una línea de inspección en seguridad y higiene del trabajo desde la Dirección Nacional, que es el organismo que dirige las inspecciones locales del trabajo, antes de la llegada de ella y luego mía, no existía esta línea de inspección de higiene y seguridad entre los inspectores del trabajo, solo inspeccionaban materias administrativas y salariales. Y eh, Magdalena tuvo también la intuición y el impulso, el ñeque, como decimos en Chile, para convencer que era posible y que era necesario que los inspectores del trabajo fiscalizaran la higiene y seguridad en el trabajo. Y justamente a partir de los trabajos en la dirección del trabajo, una vez que se empezó a implementar esta línea, Magdalena migró hacia la investigación y empezó a investigar más en profundidad la subcontratación y la precariedad laboral. Y de eso, un momento culminante de eso es que en Chile existe unas normas regulatorias que modificaron el marco de obligaciones de las empresas mandantes con respecto de los contratistas en una ley que todavía puede mejorar bastante, pero que no existía antes de todas estas preocupaciones. Y que son preocupaciones, o sea, yo siempre destaco de Magdalena este trabajo como de hormiguita que digo yo que hacía, de no soltar la presa, ¿ah? De ir investigándola y conociéndola de a poco, de a poco, de a poco, hasta que maduraba en una propuesta de cambio. ¿M? Eh, y bueno,
me ha parecido interesante, y Jorge lo mencionó al inicio, me ha parecido interesante no olvidar de dónde venimos y quiénes nos han influido, y me parece de justicia mencionar su aporte. Cierro el paréntesis, entonces, eh, de, después de entre los antecedentes, aparte de los aportes desde el programa de economía del trabajo, eh, voy a referirme a algo, a algunas derivadas, ¿no?, de este enfoque sectorial. Una que es el enfoque sectorial en el abordaje de las tareas de inspección del trabajo y el enfoque sectorial en el abordaje del diálogo social. Entonces, primero, algunas definiciones, ¿ya? Aquí vamos a llamar sector de la producción a cada uno de los grupos de actividades productivas con características comunes y propias. ¿M? Eh, por ejemplo, dentro de el gran sector de la actividad productiva industrial, podemos encontrar nosotros el sistema. Dentro del sector de la actividad podemos encontrar, por ejemplo, los que se dedican a trabajar con materia prima del cuero y derivados del cuero, y que producen distintos productos a partir del cuero, incluyendo el calzado, o el sector de los textiles, o dentro de la industria, todos los que trabajan con la transformación de metales en la industria metalúrgica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad de ramas de la producción que podemos encontrar a partir de elementos comunes, eh, donde lo que manda es la actividad productiva, es decir, con qué materia se trabaja, es lo que nos permite identificar sectores. Entonces, cuando decimos sectores nos vamos a referir a eso. ¿M? Eh, el programa de economía del trabajo hizo estudios importantes sectoriales, por ejemplo, en el sector del cuero y el calzado, en el sector de la industria textil, de la industria eléctrica, de la pesca industrial, que es una actividad relevante en la actividad económica chilena, eh, estudios del sector comercio, del sector bancario y del sector docente, del sector de educación, y en otras ramas del sector público, como los trabajadores del sector del- de la institucionalidad de la tesorería, que tiene que ver con la recaudación con la recaudación de los impuestos, básicamente. ¿M? Entonces, de los distintos estudios sectoriales, nosotros hemos sacado algunas ideas que han orientado el quehacer en etapas posteriores y que orientan esta reflexión. ¿M? ¿Y a qué vamos a llamar enfoque sectorial? A un marco de estudio e intervención de diversos aspectos de las actividades productivas en un determinado sector de la producción. Por ejemplo, aspectos socioeconómicos, aspectos laborales, aspectos de las condiciones de trabajo, aspectos de las condiciones de salud, de las relaciones laborales, de la regulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué reflexiones surgen desde este marco teórico que vamos a llamar el sector? Primero, identificar estas dimensiones propias del sector. Un sector de la producción no es no solamente comparte el objeto de trabajo. ¿M? Es decir, el sector de la industria metalúrgica o el sector de la construcción o el sector de la minería no solo comparten el objeto que se trabaja, es decir, extracción de minerales, eh, fabricación de edificios y viviendas, o transformación de metales en productos metalúrgicos, desde alambrados hasta eh, ar- artefactos de cocina, por ejemplo. ¿M? Eh,
sino que además de esa materialidad que se comparte, de las mismas materias primas, las mismas calificaciones, un sector comparte una serie de otras dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión histórica, económica, social y legal, entre otras. Por ejemplo, en la dimensión cultural, hay sectores que se caracterizan porque se generan culturas que se transmiten y difunden en su interior. Clásico en Chile es el sector de la minería, que ha sido un sector eh, no solo eh, creador de una cultura propia laboral, sino que una cultura que trasciende más allá del sector y que casi como nacional o una identidad regional. Las regiones, por ejemplo, la región donde yo trabajo actualmente es una región minera y claramente se nota ese sello cultural de la minería eh, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, etcétera. ¿M? Uno puede reconocer zonas de Chile, me imagino que de Argentina también, a partir de los sectores predominantes en esas zonas. ¿M? Eh, y eso tiene que ver con cultura. ¿M? Eh, con Jorge hemos estudiado bastante en profundidad elementos de las culturas del sector de la educación, ¿ya? Que suelen parecerse bastante de un país a otro, o de la administración pública, que también, por lo menos en todos los países de América Latina, que recibimos la herencia de la administración española, mezclada con la tradición de la administración de las cosas eh, que viene desde la tradición francesa, la administración pública se parece bastante. A veces hasta tienen los mismos nombres, las instituciones. Entonces, estas culturas que se transmiten y difunden al interior de un sector, a pesar de la eh, extrema fragmentación que se ha vivido en el mundo laboral desde que se implementan medidas neoliberales para el mercado de trabajo en toda América Latina, en todo el mundo, en realidad a estas alturas. A pesar de eso, los sectores siguen siendo todavía creadores de cultura. ¿Mm? 40 minutos. Ay. Em, desde la dimensión cultural, los sectores se vinculan también con la creación con la emergencia de actores sociales, cosa que va a tener muchísima importancia cuando se mire desde la óptica sectorial la necesidad de transformaciones de las condiciones de trabajo. Entonces, evidentemente, se tiene que investigar esta dimensión desde la óptica de la salud de los trabajadores. Y coloco algunos ejemplos ya bien concretos. Por ejemplo, las culturas donde la adaptación al peligro forma parte de la vida laboral en sectores de alto riesgo de accidentabilidad. Esto ha sido súper estudiado, por ejemplo, en el sector de la construcción en todo el mundo. ¿M? O algo que nosotros hemos vivenciado y que todavía no hemos logrado darle una conceptualización de consenso y clara, la distancia que observamos respecto de la convivencia familiar día a día en sectores que se caracterizan por alta transhumancia y por vida en campamentos. ¿Ya? Em, que es algo importante, o sea, tiene consecuencias esta cultura, tiene consecuencias esta forma de vivir la interfase familia-trabajo, eh, tiene consecuencias sociales importantes y que vamos viendo cómo se va creando de a poco, aunque es algo conocido en la cultura laboral chilena. De hecho, el, en una época que se caracterizaba por la alta transhumancia, en particular en las labores agrícolas y mineras, en la década de 1930 y 1940, mucho antes de las políticas neoliberales, por supuesto, eh, el Estado
consciente de las consecuencias que tenía la transhumancia, particularmente de los hombres, implementó medidas especiales para obligar a que los hombres se hicieran cargo de sus familias. Entonces, hombre que se casaba era un hombre que iba a recibir incentivos, o sea, había incentivos económicos especiales, acceso a programas sociales y acceso a bonos especiales de ingreso por el hecho de hacerse cargo de sus familias. ¿M? Cosa que es interesante. Esos son temas que tienen que ver con este efecto cultural que tiene el sector. Cosa que hemos observado, por ejemplo, en los sectores que se caracterizan por alta temporalidad, como es el sector de la agricultura en Chile. Yo sospecho que en Argentina también la agricultura moderna es con mucha mano de obra temporal. Se empieza a producir una especie de desajuste de un segmento de la fuerza laboral frente a tareas estandarizadas y regladas, y que se les hace muy difícil integrarse después a trabajos que les exigen regularidad y presencia en algo que es monótono, permanente. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. O sea, so- eh, son calificaciones que se van perdiendo y que hacen después, generan crisis en los mercados de trabajo. ¿M? La dimensión histórica del sector también es importante estudiarla porque los sectores se han ido diferenciando unos de otros en distintas fases históricas del desarrollo. ¿M? Por ejemplo, el sector bancario nosotros hemos observado cómo el sector bancario, el sector comercio han ido evolucionando en la medida en que se va incorporando cada vez más nuevas tecnologías de información y de comunicaciones, al punto que se van perdiendo algunas calificaciones. El dependiente de comercio tradicional ya prácticamente no existe. ¿Y de qué manera se vinculará la historia de un sector con la salud de los trabajadores? Bueno, pongo un ejemplo, dos ejemplos. ¿M? Eh, por ejemplo, en la minería, ¿ya? Nosotros hemos observado cómo ha habido epidemias de silicosis y de intoxicaciones en el sector de la minería en periodos de alta demanda durante el siglo XX por la producción con bajos estándares de seguridad. Por ejemplo, en periodos que en Chile la minería ha sido altamente demandada, ha sido cuando los países en el mundo han estado en guerras mundiales, ¿ya? Para las guerras mundiales del siglo XX, por lo menos, para la minería chilena eran una oportunidad porque destruían mucho y además, entonces necesitaban materia prima para reconstruir, pero también en el mismo conflicto bélico había una alta demanda de algunos de los metales que Chile produce. Entonces, la demanda sobre la minería chilena en algunos momentos, en las épocas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, era muy alta en una época de bajos estándares de seguridad. Y tuvimos epidemias importantes, ¿ya? Que no se entienden si no se conoce esos aspectos históricos. Lo mismo, Chile es un país que suele tener grandes desastres. ¿M? Tenemos incendios, tenemos terremotos grandes, tenemos aluviones por lluvias masivas y repentinas en zonas que no llueve nunca. Entonces, después de grandes desastres, suele haber cambios en las normas de protección. El último gran cambio que hubo eh, por un gran desastre fue justamente después del derrumbe de la mina San José, aunque no murió nadie, tuvo un impacto mundial. Y una de las consecuencias de eso es que después de eso existe en Chile por fin un consejo tripartito de la seguridad y salud en el trabajo. Una idea que demoró mucho tiempo en instalarse, pero que el desastre aceleró, ¿ya? Entonces, los hechos históricos de los sectores influyen en distintos aspectos. La dimensión económica, otro aspecto del sector que
que es muy importante de estudiar. Cada sector se vincula con sus características propias y diferentes unos de otros a los mercados locales y globales. Esto es un clásico, por ejemplo, de lo que ha venido sucediendo con la industria automotriz en América Latina, eh, prácticamente o sea, muy apagada en la actualidad frente a la emergencia de otros mercados de producción de automóviles, pero también, por ejemplo, en el sector de la industria textil, de la industria del calzado, eh, en que ha habido mucha, eh, o sea, en las últimas 30 años hemos visto muchos cambios de eje principal. Por lo menos cuando se hizo el estudio textil en Chile, había un cambio de eje en que aparecía como emergente y amenazante para el mercado, para la producción textil chilena, la aparición de nuevos escenarios de producción textil en América Latina. Eso también ya fue superado. O sea, vimos entre medio la emergencia de la producción textil en la zona del Medio Oriente, y en la actualidad vemos nuevos polos en donde China arrasa en muchos campos. Entonces, la forma en que eh, la los sectores se vinculan con la economía global es muy interesante de mirar. Por ejemplo, en la región donde yo trabajo en la actualidad, hay un sector que se dedica al trabajo en la zona costera, un sector muy, muy precario, trabajadores transhumantes y temporales, sin empleador, o sea, sin empleador formal, eh, pero que están en una cadena global cuyo resultado final es la exportación de algas a China. Y es impresionante cómo ha aumentado el volumen de exportaciones de algas chilenas a China. No sé qué hacen con las algas en China, pero es impresionante la cantidad de millones de dólares que eso y de toneladas que se mueven y, y que nosotros lo que vemos es que generan una pobreza, o sea, una riqueza precaria, ¿ah? Transitoria. ¿M? Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque así se mueve hoy día la economía, con muy pocas regulaciones, entonces no genera nada para el futuro esa forma de inserción de una actividad de extracción primaria. ¿Se relaciona eso con los problemas de salud de los trabajadores? Por supuesto que sí. O sea, desde la dimensión económica entendemos cómo son los ciclos de empleo y desempleo y de intensificación de las jornadas de trabajo y de intensificación del ritmo de trabajo que tienen consecuencias. ¿Mm? La dimensión social de los sectores también es importante. Los sectores comparten características de la fuerza de trabajo que emplean. Los trabajadores, todos los trabajadores con determinadas calificaciones, desde las más simples a las más complejas, no nos movemos, porque nosotros también somos trabajadores, en un mercado de trabajo abstracto, nos movemos en segmentos del mercado de trabajo. Y esos segmentos están marcados por los sectores. ¿M? Lo mismo los empleadores. Entonces, mirar cómo se constituyen los actores sociales en los sectores es muy interesante, si es que creemos en la necesidad del diálogo social. Eh, por ejemplo, vemos que esta forma, o sea, en la dimensión social, empiezan a aparecer algunas formas de arreglo familiar que predominan en unos sectores. ¿M? Por ejemplo, en la minería en Chile en la actualidad,
es muy frecuente la existencia de un proveedor, ¿ya? Aunque ha habido incorporación de mujeres a la minería, mayoritariamente sigue siendo masculina la minería. ¿M? Eh, con un rol de proveedor. Y es un proveedor que suele estar ausente por periodos largos, es decir, por periodos desde 4 hasta 20 días ausente de la casa. ¿M? Entonces, eso hace que haya arreglos familiares muy distintos al arreglo familiar que se da en actividades laborales que ocurren en zonas urbanas, como las que ocurren en la capital de Chile, en Santiago. ¿M? Eh, lo mismo cambian las formas de organización sindical, ¿ya? Eh, las formas en que se pueden organizar los sectores precarizados son muy distintas a las formas en que se pueden organizar los sectores de empleo más formal en el sector público, por ejemplo. Por supuesto, entonces esto va a tener implicancias en distintos aspectos de la salud de los trabajadores. La dimensión legal, otro aspecto que también se abordaba en los estudios sectoriales, que después nos ayudó mucho cuando empezamos a aplicar este enfoque en la inspección del trabajo, porque la regulación del trabajo en general en todos los países reconoce dos maneras de aproximarse. Una, que son las normas de carácter general para todos los sectores, y dos, normas especiales para determinados sectores. Me imagino yo que en Argentina es lo mismo. Hay normas especiales de jornada de trabajo para algunos sectores. Por ejemplo, eh, todos los trabajadores tenemos derecho a gozar de los feriados nacionales, excepto los trabajadores del comercio que tienen que organizar sistemas de turnos para poder eh, cumplir parcialmente con el beneficio del feriado nacional. O el sector salud, que tiene que organizar tiempos de trabajo distintos para poder mantener un servicio de 24 horas a los 7 días a la semana. Cambian algunas normas de higiene y seguridad dependiendo de las características técnicas de los sectores. Hay normas que se le exigen al sector de la construcción que no se le pueden exigir al sector de la agricultura, y normas que se le exigen al sector de la minería que son especiales porque no se aplican en ninguna otra actividad, o normas a los que realizan trabajo en el sector marítimo, pesquero, etcétera. ¿M? Y eso también lleva a que haya normas especiales de organización sindical y de negociación de los distintos sectores. ¿M? Por supuesto, entonces la normativa que tiene que ver con la seguridad y la salud de los trabajadores también va a ser adaptada a las exigencias técnicas de cada sector. Bueno, dicho ese marco, entonces ahora algunas propuestas para el estudio del sector laboral como espacio epidemiológico. ¿Mm? Eh, la medicina del trabajo, la salud ocupacional, trabaja en un espacio epidemiológico que es muy particular, que es el mundo adulto que trabaja. ¿M? Eh, Eso en el supuesto de que se está cumpliendo con la normativa que tiende a prohibir el trabajo infantil, ¿ya? Mayoritariamente, nosotros suponemos que estamos trabajando en un espacio epidemiológico que está compuesto por adultos y que trabajan en un espacio determinado. Y en la epidemiología laboral tradicional, ese espacio epidemiológico determinado estaba demarcado, con límites, tenía una frontera eh, marcada físicamente con el exterior, como sigue ocurriendo hoy día con muchos espacios laborales, o sea, sigue existiendo, o sea, en el comercio, por ejemplo, sigue existiendo el almacén
sigue existiendo el espacio físico de el mall, de la gran tienda o del pequeño almacén o del supermercado. En la industria sigue existiendo el espacio cerrado y de mercado respecto de su entorno de la industria, de la fábrica, etcétera, etcétera. Lo mismo en los centros de salud, las escuelas, las instituciones de la administración pública, etcétera, etcétera. Entonces, mirar el sector como espacio epidemiológico tiene interés, ¿ya? Si es que tenemos a la vista algunas particularidades. En el abordaje tradicional de la salud de los trabajadores, la primera referencia que tenemos siempre es el abordaje individual del individuo, el puesto de trabajo, que es el campo privilegiado de la práctica de la medicina clínica y muy ligado con lo anterior de la medicina del trabajo, ligada a los sistemas de compensación. Es decir, una persona que está relacionada con el trabajo desde su puesto de trabajo. Y en ese puesto de trabajo expuesto a unas determinadas exigencias físicas, a unas determinadas exigencias mentales y a unos determinados riesgos. Y lo que va a interesar es si eso le ha provocado algún problema, si ese problema le genera alguna compensación o si genera alguna necesidad de prevenir. Un poco más, en un nivel un poco más agregado, está el abordaje desde la empresa, donde aquí coinciden en el campo de acción práctico privilegiado del prevencionista, es decir, la prevención no se mira desde la mirada individual, sino que ahora la prevención para todos dentro de este espacio llamado empresa. Y también es un campo del médico del trabajo en el entendido que la medicina del trabajo no es solo clínica, sino que también es preventiva. Y es un campo privilegiado, por, casi por definición, de la acción de la inspección del trabajo. Pero lo que proponemos desde acá es una mirada más amplia, ¿m? Que puede ser desde el territorio, eh, que siempre eso va a estar más ligado a políticas públicas, planes de desarrollo territorial. También coincide con un campo del interés medioambiental en general, en la medida en que en la medicina del trabajo, la salud ocupacional se ha ido enriqueciendo con un abordaje desde el impacto ambiental, entonces me interesa mucho la mirada del territorio. Y yo diría que la mirada del territorio también nos debiese servir para em, aproximarnos hacia todo un mundo del trabajo que queda afuera del marco anterior, del marco individuo-empresa, que es el mundo del trabajo informal. Y el abordaje desde el sector, que es esto que hemos ya comentado anteriormente. Ahora, cada forma de abordaje implica niveles distintos de análisis que es muy prudente, considero yo, no confundir. Es decir, es tan necesario el abordaje individual, específico, clínico, como el abordaje más preventivo de la empresa, pero también el abordaje desde el territorio y desde el sector. Cada uno de estos niveles se complementa y una verdadera epidemiología del trabajo debería considerar todos estos niveles. ¿Qué podemos visualizar entonces en el estudio sectorial? ¿Mm? Aquí estamos esquematizando, aquí unos rombitos con puntitos algunos y otros sin puntitos. Bueno, lo que nos permite el estudio sectorial es hacer visibles los problemas de salud que no parecen relevantes en el nivel empresa, ¿ya? Muchos problemas se hacen relevantes cuando sumamos empresas, ¿ya? Y ahí lo que aparecía como un caso aislado en un lugar empieza a tener un nuevo significado. Ya no era un caso aislado en un lugar, era varios casos aislados en varios lugares.
Y entonces ahí interesa ver qué hay en común, por qué está ocurriendo esto en distintas empresas que pertenecen a un mismo sector. Por otra parte, podemos descubrir que los problemas no se distribuyen en forma homogénea, ¿ya? Que esto que aparecían como rombitos todos iguales, en realidad no eran iguales. ¿M? Y que hay algunos rombitos que tienen otras formas donde nunca aparece el puntito. ¿M? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que los puntitos, es decir, el problema, aparecen en empresas que comparten algunas características. Y eso entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si esa diferenciación es una diferencia injusta. Porque si es injusta, estamos frente a una inequidad. Es decir, es neutro que sean solo en los rombitos más pequeños donde aparece el problema, o es consecuencia de una inequidad. Por otra parte, cuando estudiamos un sector, nos damos cuenta que las empresas al interior de un sector se concatenan, ¿ya? Están ligadas unas con otras. Y podemos descubrir entonces relaciones nuevas que enriquecen el análisis del problema de salud de los trabajadores, porque vemos que, por ejemplo, eh, que todas las que tienen un determinado problema se vinculan de alguna manera entre sí o con algún fenómeno o con alguna otra empresa, etcétera, que nos permite entonces decir, en realidad, aquí hay algunos clústeres, ¿eh? Todas las que dependen de esta gran mandante o las que dependen de este otro gran mandante tienen problemas. Y las que dependen de este otro mandante no tienen ningún problema. Entonces nos lleva a hacernos la pregunta, ¿habrá alguna diferencia entre los mandantes que esté explicando el problema? Y esto después nosotros lo observamos, o sea, esta es una reflexión que viene en realidad desde algunas observaciones hechas en la inspección del trabajo. Eh, Había empresas del sector forestal que tenían problemas y empresas del sector forestal que no tenían problemas. Y la diferencia estaba dada por cuál era la mandante original. Cuando había una mandante original que se preocupaba de hacer exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, se notaba. Tenían menos accidentes, tenían menos eh, problemática de salud que aquellas empresas forestales donde la mandante se desligaba del problema. Y eso solo se podía descubrir estudiando las eh, relaciones ahora existentes al interior de una trama que, vista desde afuera, parece, no se ve esas relaciones. ¿M? También, por otra parte, el estudio sectorial se puede combinar con el estudio territorial y podemos descubrir que los problemas no solo están concatenados por el tipo de empresas, sino que también por el tipo de territorio donde se desempeñan. ¿M? Em, y entonces el análisis sectorial se enriquece mucho con el abordaje territorial. ¿M? Entonces, recomendaciones para el estudio epidemiológico con un abordaje sectorial. Primero, como en cualquier estudio epidemiológico, tratar de que la muestra sea representativa del sector, no, es decir, con la menor disminución, control de los sesgos posibles, ¿m? Con el mayor control de sesgos que se pueda. El equipo de trabajo para poder entender un sector tiene que ser por definición interdisciplinario y caracterizar, cuando se caracteriza un sector, interesa identificar cadenas de abastecimiento, transporte, distribución relacionadas con ese sector. Se deben combinar métodos cualitativos y cuantitativos y a mi juicio, el estudio sectorial se debe concebir como una herramienta muy potente para las organizaciones sindicales de rama.
Y por lo tanto, el abordaje participativo es absolutamente necesario. ¿M? Algunas herramientas epidemiológicas útiles. La observación de procesos y construcción de mapa típico de proceso productivo, identificar cambios históricos clave en los procesos productivos, eh, construir historias laborales profundas de los trabajadores, es decir, dentro del equipo de estudios sectoriales que había en el programa de Economía del Trabajo, había un sociólogo que construía historias de vida casi, o sea, con una profundidad que era él, para poder avanzar en la profundidad, él firmaba cartas de compromiso de confidencialidad y luego pedía autorización para saber qué cosas se podía usar y qué cosas quedaba escrito que no se iban a, a usar en el informe final. Eh, lo cual a mí me parecía muy interesante. Y él tenía bajo llave las historias laborales que él había construido. Entonces, eh, o sea, mientras más profundo se llega en la entrevista a testigos calificados, mejor se va a poder conocer y eso nos entrega una información extraordinaria para entender lo que pasa en el presente y lo que habría que cambiar. ¿M? Ese es el interés que tiene. Algunas otras ideas que surgen, usar análisis de redes, matriz de exposición ocupacional, sistemas de información geográfica. Y en la actualidad yo agregaría que no está de más considerar, dado los avances que hay en materia de procesamiento de datos, todas las herramientas que hoy día se pueden usar para el análisis de grandes datos. ¿M? De las cuales una de cuyas consecuencias es todo eso que hemos oído nombrar como inteligencia artificial. ¿M? Pero que nos puede servir mucho para el análisis de datos si es que sabemos usar bien las máquinas. eh, y recordemos que estas máquinas que nosotros usamos, como la que estoy usando ahora para hacer esta presentación, tienen potencialidades que la mayoría de nosotros no sabemos usar en todo el despliegue que pueden tener. ¿M? Entonces, yo no descartaría que en el estudio de un sector podamos incorporar datos, esto eh, que se llama el análisis de grandes datos o de big data, como dicen por ahí. ¿M? Les pongo ahí un ejemplo de un mapa de procesos, de un mapa de riesgo a partir de identificar bien el proceso de trabajo. Este es de un centro médico. Pongo acá otro ejemplo que me pareció bien interesante. Mis disculpas que esta lámina está en inglés, está tomada de la literatura, de cambios en los procesos en la industria del carbón y sus efectos en la salud ocupacional. ¿M? Los cambios por décadas. ¿M? Esto me pareció interesante, es algo que nos ayudaría a entender la evolución de algunos sectores eh, y también predecir hacia dónde van. ¿M? Y por lo tanto adoptar medidas preventivas a tiempo y no siempre reactivas. La matriz de exposición ocupacional, otra herramienta que es interesante, eh, porque a partir del conocimiento de un sector podemos construir matrices de exposición ocupacional. ¿M? Eh, y el conocimiento puede ser dado por observaciones de campo, mediciones de campo, puede ser dado por expertos. Eh, disculpen ahí que eh, repetí la palabra, la frase información de expertos. ¿M? Pero expertos calificados y expertos por experiencia, ¿m? Que son dos tipos de expertos. Es decir, experto calificado, por ejemplo, los prevencionistas, pero expertos por experiencia los propios trabajadores que realizan el trabajo.
Por ejemplo, esta matriz de exposición ocupacional se implementó en Chile un esfuerzo por muchos años después, cuando yo trabajaba en el Instituto de Salud Pública, en el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública. Yo ahí fui jefe del departamento por algunos años y se desarrolló una iniciativa de lanzar un plan nacional para la erradicación de la silicosis. Y para poder hacer una estimación, no una medición, sino que una estimación lo más aproximada posible al número de expuestos a sílice en Chile, lo que se hizo fue construir una matriz de exposición ocupacional a sílice. Y se hizo de esta manera, es decir, el abordaje, primero, integrar dentro de la matriz todos los sectores laborales donde, por características del proceso de trabajo, había una exposición potencial a sílice. ¿Ya? Y es decir, todo proceso de trabajo donde por información de observaciones de campo, información de expertos, eh, conocimiento previo, aprendido en forma académica, etcétera, etcétera, eh, identificar sectores donde el proceso de trabajo implicara finalmente moler roca y molerla a niveles de polvo respirable. ¿M? Y eso amplió notablemente la cantidad de sectores expuestos, más allá de la minería. Y en todos esos sectores donde se sospechaba que había exposición a sílice, se hizo un plan de mediciones de campo. ¿M? Se tomó un muestreo representativo de actividades en todos esos sectores laborales y se logró construir una buena base de datos de niveles de exposición a sílice, medida por laboratorio. Entonces, a partir de eso, se pudo hacer una construcción de una matriz de exposición ocupacional a la sílice que amplió notablemente el número estimado de personas expuestas a sílice, un dato fundamental para poder hacer un plan nacional de erradicación, es decir, cuánta gente se va a proteger. Se estimaba que había más o menos unas 50.000 personas. Después de este estudio se concluyó que eran más de 350.000, o sea, aumentó 7 veces. Fue tan grande la brecha detectada que en algunas de las mutuales de seguridad, equivalentes a las administradoras de riesgos del trabajo que hay en Argentina, eh, tuvieron que hacer cambios en las gerencias de prevención, porque les cambió de la noche a la mañana el panorama del volumen de trabajo y eso era un error de los gerentes de prevención no haber anticipado el número de expuestos. Entonces, una matriz de exposición ocupacional es una herramienta que puede ser muy potente, bien usada y fácil de implementar si es que se pone a trabajar la gente, ¿no? ¿Mm? Para eso hay que codificar bien las ocupaciones, las exposiciones e incluso se puede construir para diferentes periodos calendarios, etcétera. ¿Mm? Análisis de redes, otra herramienta que también es una herramienta que puede ser muy útil, particularmente en este mundo eh, de gran fragmentación de la empresa original. Hoy día, por ejemplo, una gran tienda de multitienda ya no es una empresa, es un holding de empresas. eh, eh, no muy distinto a una feria libre, ¿m? Es decir, muchos puesteros distintos vendiendo distintos productos bajo un mismo techo. ¿M? Y entonces entender esas redes puede tener mucha importancia para efectos de los cambios en materia de salud en el trabajo. ¿M? Eh, y un buen análisis de redes con un buen programa estadístico, o sea, con un buen software de análisis de redes,
se puede hacer de manera muy sencilla. Yo aquí coloco un ejemplo de análisis de redes a partir de estudios de atributos de personas, pero podemos cambiar personas por empresas y graficar de esta manera, ¿no? Eh, Derivadas de lo anterior. Lo anterior eran reflexiones, entonces, a partir de las experiencias, ¿ya? Eh, Ahora, algunas derivadas que ocurrieron a partir de estos estudios iniciales de sectoriales en el PET. Primero, lo que ya había comentado antes, la inspección del trabajo con un enfoque sectorial. Yo les decía, la inspección del trabajo en Chile no fiscalizaba normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este enfoque sectorial ayudó a construir planes de acción de la inspección del trabajo para fiscalizar normas básicas de seguridad y salud en el trabajo en sectores críticos de actividad productiva y laboral del país. Y esto se empezó a implementar en la segunda mitad de la década de los 90, es decir, ya bajo gobiernos democráticos, ya superado la dictadura, y se hacía mediante inspecciones programadas por sector. Y esto aumentó tanto en forma cuantitativa como cualitativa la fiscalización en seguridad y salud en el trabajo. El último informe con que contábamos de cerca de cantidad de inspecciones en higiene y seguridad que se hacían en Chile al terminar la década de los 80, decía que más o menos en Chile, sumando todas las formas de inspección que había de higiene y seguridad, se fiscalizaban no más de 5.000 empresas en el año, ¿ya? En un universo que se estimaba más o menos 100.000 empresas registradas, 5.000 de 100.000. Bueno, en un programa de 2 semanas lanzado desde la Inspección del Trabajo en la segunda mitad de la década de los 90, se fiscalizaba en 2 semanas más de 2.000 empresas, ¿ya? Es decir, con 2 programas ya se llegaba a cubrir lo que antes se cubría en un año. Entonces tuvo eso un impacto cuantitativo muy importante, pero también cualitativo. Eh, ¿Cómo se hacía esto? Se lanzaba un programa sectorial de carácter nacional y entonces durante 2 semanas cada oficina local de inspección, cada oficina local, que en Chile están en casi todas las grandes comunas de Chile hay una oficina local de inspección, a veces con un funcionario, ¿m? Un funcionario inspector y una secretaria. Eso era toda la oficina. Y un chofer. Durante 2 semanas cada oficina local tenía que cumplir una cuota de empresas del sector que se había designado que estuviesen localizadas en su jurisdicción. Y con eso, entonces, sumando todas las inspecciones del trabajo de Chile, en 2 semanas se inspeccionaban más de 2.000 empresas. 2.000 empresas de la minería, 2.000 empresas de la construcción, 2.000 empresas de la agricultura, 2.000 del transporte, entre otras. Entonces, una vez al mes o cada 2 meses se hacía este programa de 2 semanas, que era una campaña nacional de inspección y produjo cambios bien importantes. Por ejemplo, en el sector de la construcción, y eran normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ah? En el sector de la construcción, con el primer programa que hubo, las empresas constructoras pidieron plazo para cumplir porque se habían agotado en el mercado nacional los baños químicos portátiles. Es decir, con la alta demanda de baños químicos portátiles que produjo el tener que cumplir con lo que los inspectores fiscalizaban, se agotaron los baños químicos disponibles en el mercado nacional. Entonces hubo que darles permiso para que se demoraran un par de semanas más en poner lo que les faltaba, porque
No había otra manera, o sea, había que esperar que llegaran los barcos. Se modificaron algunas culturas laborales bien importantes. Por ejemplo, en la agricultura existía la mala costumbre de no ponerles baño a los trabajadores porque las faenas agrícolas son móviles. ¿M? Eh, no les ponían duchas porque los trabajadores les gusta bañarse en los canales de regadío. Y así, de hecho, cuando se hizo la inspección del programa en agricultura, los empleadores de la agricultura, que es un sector muy duro chileno, muy tradicionalista, eh, querían presentar una acusación en contra de la directora nacional de trabajo, en contra de mi jefa, porque ella les estaba exigiendo estas cosas. Más o menos 10 15 años después de esa experiencia, yo alguna vez hice un diploma en gestión de calidad, ¿ya? Eh, el profesor contaba una experiencia que él estaba teniendo en asesoría a empresas agrícolas que querían exportar frutillas, eh, ¿cómo se llama eso? Fresas a Europa. ¿M? Y entonces dice que él estaba sorprendido porque cumplían todas las exigencias, incluidas las exigencias europeas de disponer de agua potable, de disponer de servicios formales para baños y duchas y todas esas cosas. Entonces, yo le comenté ya en ese tiempo era mi ex jefa, le comenté, le decía, mira, en lo que terminó esta carta que te mandaron tan ofensiva de que te querían acusar, ahora te tendrían que dar las gracias que gracias a nuestra intervención pueden exportar a Europa, ¿no? Porque cambió para siempre eso. En las faenas de construcción de caminos, por ejemplo, era habitual ver trabajadores trabajando con sandalias, ¿no? O con zapatillas. En la actualidad no es posible ver trabajadores en construcción o reparación de caminos sin zapatos de seguridad, sin casco de seguridad, sin ropa de seguridad. Entonces, hubo un cambio bien potente de esto. Y también la exigencia de comités paritarios en todas faenas donde se exige. Entonces, ese enfoque sectorial tuvo un fuerte impacto. Yo menciono también como especialmente beneficiado la producción de salmones. Y aquí vuelvo a recordar a Magdalena. Magdalena dirigió el abordaje sectorial de los salmones, la entrada inicial, en un sector donde nadie se atrevía a entrar porque los salmones se producen en alta mar. Y todo el mundo le teme al alta mar, que eso es territorio de los marinos y que esto, que lo otro. Entonces, cuando empezamos a mandar primero visitas para formarnos una idea de cuáles eran las condiciones, eh, fuimos con ese abordaje sectorial. Y ahí yo siempre le comentaba a Magdalena que ese entrenamiento que ella tenía para mirar el sector o sea, el trabajo específico, pero el sector al mismo tiempo, es decir, mirar el micro, pero también el nivel meso y macro, ayudó mucho a los cambios que se produjeron en el sector de los salmones. Nunca más vimos las balsas jaulas que tenían, la gente se caía a cada rato y se ahogaba en el mar. Hoy día son todas con medidas de seguridad eh, bien exigente y ya no existe eso de que los trabajadores se ponen cualquier ropa para ir a trabajar en una faena donde salen mojados, porque es en alta mar, con oleaje y salpicado de agua permanente. Entonces, actualmente es con vestuario adecuado, y con medidas para salvataje en caso de que haya caída al agua. ¿M? Entonces se acabó o lo que era una verdadera epidemia de trabajadores salmoneros ahogados porque se caían al agua o con hipotermia. ¿M? Y así.
En el sector por ejemplo, en la zona de Patagonia, desapareció la imagen clásica del estanciero que me imagino que existía, que existía también al lado argentino, con Poncho de Castilla. Desapareció, que es una bonita imagen de postal folclórica, pero los trabajadores de las estancias hoy día trabajan con ropa adecuada al clima, es decir, ropa térmica. ¿M? Y así, es decir, la inspección, este abordaje sectorial y que le permitió a la inspección del trabajo, a partir de medidas muy básicas y fáciles de controlar, permitió hacer grandes cambios en el mundo del trabajo. Y finalmente, el enfoque sectorial en el diálogo social. Ya, a partir de esta mirada sectorial, por lo menos a mí me tocó participar en dos grandes iniciativas tripartitas para la salud y seguridad, una en las faenas forestales y otra en sectores de alta exposición a sílice. ¿Mm? Eso, ya. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta, porque tienen preguntas sobre... eh, ¿Alguna pregunta, eh, opiniones sobre esta clase hay magistral preguntas sobre el examen. de, de Manuel? Ahí les he enviado por chat, Manuel, eh, las tapas. Sí, Acá tengo en mis manos, no sé si alcanzan a ver, dos libros del PET. sí, Eh, sí. este es sobre la industria del cuero y del calzado y el El de de, ferrocarriles. el de los ferrocarriles y Sí. también hay varios más acá en mi biblioteca que no alcanzo en el desorden a encontrar, Vas a tener que digitalizar esos libros pero por si acaso, ¿ah? porque está también, tengo también el del sector eléctrico, el de la construcción, El de la y, industria del acero. sí, y el de Sí, minería. O sea que sí. tengo casi la colección completa. Traje algunos Mira, de los viajes a Chile. Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna eh, opinión sobre lo que acaba de decir Manuel? Porque yo les quiero mostrar luego la influencia que todo esto ha tenido eh, acá en la Argentina. En el año 2012, cuando fui designado gerente de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, lo convoqué a Manuel para que me ayudara como asesor y estuvo trabajando un tiempo acá en la Argentina conmigo, creo que 15, no sé si 15 días, un mes, 3 semanas, en un trabajo muy fructífero donde aprendimos mucho y fundamentalmente nos dio una mano. Todavía tengo, ahí encontré el archivo, Manuel, de el método que nos enseñaste y aplicamos para en ese mar de datos e información totalmente desorganizado, pudiéramos seleccionar los sectores prioritarios por dónde comenzar y además cómo construir lo que era una obsesión del superintendente de ese momento, Gaviola, que era tener una herramienta informática para poder registrar y llevar adelante todo esto. Pero bueno, me gustaría que alguno de ustedes le haga alguna pregunta, algún comentario a esta clase magistral. Considero que es magistral porque después de haber recorrido, ¿no es cierto?, durante más de un mes eh, y desde distintos enfoques, ramas de actividad,
Manuel nos ha mostrado una conceptualización teórica, metodológica y herramientas desde dónde y cómo y por qué los estudios sectoriales y también todo lo que permite identificar de una manera muy gráfica, muy didáctica, eh, el valor de los estudios sectoriales. Pero bueno, ¿alguna opinión? Espero que no se queden tan callados como en el día de ayer, ¿eh? Que en general siempre preguntan, Manuel. Bueno, pero no es obligación tener preguntas. Ahí hay un comentario. A ver si en el chat hay algún comentario. Sí, Betina te felicita por la clase. Se deben estar preparando para el asado de mañana. Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos hasta aquí. Lo quería, antes de terminar y de pasar a los aspectos de las clases, del examen, perdón, eh, final, quería compartir con ustedes muy breve esto, que en función de todo lo que explicó Manuel y bajo su asesoría, en el año 2013 nosotros impulsamos una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que fue la creación de los programas de prevención por rama de actividad, que finalmente se plasmó, o sea, ahí acabo de ver los videos con los cuales en la Semana de la Salud y Seguridad, en la Semana Internacional Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en la que se conmemora en abril. En abril hicimos la semana en Tecnópolis en el año 2013, fue la primera, después hubo dos más. Ahí presentamos los programas por rama de actividad, encontré el video y luego se plasmó en esta resolución 770 del 2013 que fíjense la coincidencia, no es coincidencia, es la influencia directa de lo que acaba de mostrar Manuel. Los programas nacionales por rama de actividad tienen cuatro componentes: la constitución de las comisiones cuatripartitas, el relevamiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, las políticas preventivas por rama y instalar los programas de monitoreo y vigilancia epidemiológica por rama de actividad. Eh, Iniciamos en estos sectores, en 12 sectores, como ya les expliqué: sector eléctrico, pesca, petróleo, minería, transporte terrestre, docentes, agricultura, ganadería, metal mecánica, automotor y nanotecnología. En la actualidad, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo reporta que existen 31 programas nacionales por rama, comisiones de trabajo y programas. 19 son nacionales y 12 son regionales. Ahí tienen ustedes las ramas en las cuales existen los programas nacionales por rama de actividad en este momento: automotriz, metalmecánica, cuero, electricidad, trenes, micros de corta y larga distancia, camiones, agua y saneamiento, frigorífico, tripulantes, portuarios, plásticos, motor, eh, hotelería, trabajadores viales y trabajo rural. Ahí tienen la distribución geográfica de donde existen la comisión de, fíjense, del té y la yerba mate, el tabaco, son comisiones que están funcionando.
Y aquí tienen la lista, o sea, se han plasmado en estos PRONAPRE, en los manuales de buenas prácticas, entre otras cosas, manuales de buenas prácticas, además de estudios sectoriales eh, como los que enumeró Manuel. Todo esto lo pueden bajar de la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Los manuales todos tienen la misma estructura, eh, la constitución de la comisión tripartita, una breve historia, un prólogo explicando la importancia, la contextualización de la actividad al momento, como decía Manuel, en una de sus láminas, o sea, qué lugar ocupa la rama de actividad en el conjunto de los procesos productivos de la Argentina, simbología para la realización del mapa de riesgo, el flujograma para el mapa de riesgo, los procesos de la industria concreta, los riesgos y buenas prácticas y la importancia que esto tiene y el sistema de riesgo del trabajo, la normativa específica para cada uno de los sectores. En los manuales, ahí tienen ustedes la simbolización de cómo se simbolizan los riesgos y el diagrama de flujo y el mapa de riesgo como mostró Manuel. Y esto quiero eh, plantearles que, bueno, eh, a partir de este trabajo, esta asesoría y de lo que Manuel impulsó, nosotros pudimos realizar esto y en el día de hoy, por suerte, existe esta resolución 770 que es una base importante para la prevención y que me parece un buen colorario. Bueno, con esto un poco, Bueno, Manuel, también para que vea que ese trabajo no fue en vano, que siempre que siempre algo queda y que hay un punto en las situaciones adversas del cual después uno puede, cuando vienen las buenas, uno puede retomar y continuar la marcha. Y que además, siempre, aunque sean las peores condiciones, hay espacio para poder eh, eh, llevar adelante una idea, un concepto, un paradigma alternativo y no repetir siempre los mismos errores. Sí, Manuel, bueno, voy a incorporar esta derivada a futuro. ¿Ya? bien, Aunque yo creo que hay mucha producción propia, más que influencia de algo mío, pero lo voy a incorporar igual. Algún pequeño granito puedo haber aportado. hay Y mucho. para cerrar, hay alguien que acá me comenta que le llama la atención la gran cantidad de consultas de salud mental vinculadas con el trabajo que hay en Chile. Eso es cierto. Y eso tiene que ver con un cambio que hubo también en la regulación. Es decir, la, desde que se redefinió y se estandarizaron los diagnósticos y los factores de riesgo para la salud mental, de problemas causados por el trabajo, hubo una especificación y una estandarización. Ha habido un alza sistemática en la cantidad de diagnósticos en el campo de la salud mental, de manera que hoy día ya hace rato eh, compiten a la par con los trastornos musculoesqueléticos y entre ambos, por lejos, son la principal causa de enfermedades profesionales en Chile. ¿M? Lejos, 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 o sea, muy por encima de todas las otras patologías. ¿M? Eh, que es un dato importante porque también obliga a cambiar los programas de formación. ¿M? Eh, pero eso o sea, el aumento tiene que ver con el cambio que hubo en la normativa de reconocimiento. ¿M? Y bueno, ya llega la hora de cerrar. Reitero mi agradecimiento por haberme invitado a esta clase y que es
muy buena oportunidad para renovar vínculos y al mismo tiempo para eh, hacer Desde una ya, reflexión Manuel, sobre lo queda realizado. formalmente y con 33 testigos hecha la invitación formal el día 2 de marzo del 2000. Se firmó la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas y la doctora Raquel Chiara lo envió al Consejo Superior la resolución de creación de esta carrera de especialización de medicina del trabajo. Es decir, se van a cumplir el día 2 de marzo 25 años de la creación de la carrera y Mm. vamos a preparar una actividad especial con motivo de los 25 años y desde ya, Manuel, estás invitado para estar en presencia junto a Bueno, nosotros, porque vamos a estar atentos. en estos 25 años, además, marzo todavía, ya sabes, acá en Rosario, el clima está muy lindo. Y vamos a realizar una actividad conmemorativa importante, así que va a ser uno de nuestros invitados especiales a esa actividad. Bueno, estaré atento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Doctor, Manuel. disculpe, Muchas una gracias. preguntita. Buenas Sí, noches. sí, Una Matías. pregunta rápida. ¿Qué tal? Buenas noches. Con lo último que comentó el doctor, el aumento de las consultas por salud mental. Cuando usted habla del reconocimiento, hace referencia, por mí me quedó claro esa parte, a que se fueron incluyendo síntomas y patologías que antes no se incluían para darle cierta flexibilidad o derecho al trabajador a denunciar, o las condiciones y medio ambiente de trabajo habría que reverlas porque están aumentando tanto en Chile como en Argentina. Acá también las consultas Ya, por salud mental son cada vez más elevadas y como usted dijo, van a la par de lo que es la parte osteomuscular. claro. Mm. Bueno, eh, en Chile existía desde siempre o sea, cuando digo desde siempre, desde, yo por lo menos lo rastreo hasta 1940, ¿m? Una, en la lista de enfermedades profesionales, una etiqueta diagnóstica que se llamaba neurosis profesional. ¿M? Que no tiene, en su origen no tiene absolutamente nada que ver con algo de la salud mental, ¿ya? Ya eso es harina de otro costal. Pero como existía esa etiqueta, el organismo regulador y fiscalizador en este ámbito puso al día ese listado y estandarizó qué significaba neurosis profesional. Entonces, le puso un nuevo contenido a esa etiqueta. ¿M? Y el nuevo contenido fue que especificó que neurosis profesional podía ser cualquiera de los diagnósticos y entrega un diagnóstico, por lo menos unas 15 cuadros distintos eh, basados en códigos CIE-10, ¿m? Básicamente o sea, todos códigos de la categoría F, que son problemas de salud mental, y de dos líneas, del F3, que tiene que ver con los trastornos del ánimo, y del F4 con trastornos de ansiedad, ¿ya? Y de esos marcó aquellos que podían reconocerse como enfermedad profesional si es que se demostraba la causalidad directa en el trabajo. Y como cualquier enfermedad profesional, para ser reconocida tiene que tener un factor de riesgo también especificado en esta misma listado, especificó entonces cuáles eran esos factores causales posibles. ¿M? De la misma manera que no puede haber silicosis si no hay exposición a sílice. ¿M? No puede haber una de estas enfermedades que la ley reconoce si no existe el factor de riesgo psicosocial específico. Y los especificó, ¿ya? Y además de implementar ese cambio en la normativa, eso fue acompañado de la implementación de un programa nacional de vigilancia de riesgos psicosociales. ¿M?
que se aplica, inicialmente se aplicó un instrumento derivado de una encuesta de origen danés, eh, traducida al español por ISTAS, bien conocida, ISTAS 21, se validó en Chile y se aplicaba como instrumento para la vigilancia. Y ese en los últimos años se reemplazó por un nuevo instrumento que incorpora otros factores de riesgo. Entonces, con la suma de la vigilancia más el cambio en los criterios diagnósticos, entonces se destapó una realidad, ¿ya? No es que las condiciones de trabajo cambiaron de la noche a la mañana, no. Se abrió una cosa que estaba contenida, ¿m? ¿Ya? O sea, las condiciones de trabajo habían cambiado hace mucho tiempo, ¿ya? Solo que no se reconocía porque no estaba especificado, ¿m? Y la etiqueta que existía no servía para diagnosticar ni para tomar decisiones ni clínicas ni preventivas. Entonces, eso es lo que ha provocado se abrió una olla y mostró una realidad que ya conocíamos, o sea, no nos sorprendió. ¿Mm? Eso. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, También un poco, ya pues, hay un poco de, quizás hace unos años atrás, denunciar o hacer un parte por salud mental, había una cierta estigmatización de la persona que creo que sí, tampoco claro, se va perdiendo. Y también sí, tenemos el otro lado de la moneda, o sea, el tema de los partes por salud mental, que a veces tienen una tendencia quizás, perdón la palabra, maliciosa para buscar un cambio de puesto de trabajo y demás. Tenemos una mezcla de todo con lo que es salud mental. ya. Pero el sistema es bien completo al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, hay un porcentaje de rechazo de presentaciones de alrededor del 80%, ¿ya? Y cuando yo digo, son la enfermedad profesional reconocida más importante, estoy hablando de las reconocidas. Es decir, ya pasaron el filtro de la calificación y la calificación la hace un comité independiente del clínico y con una serie necesita varios informes previos. Esto es un mecanismo que busca asegurar la máxima objetividad en algo que es más difícil de objetivar que la exposición a sílice, ¿ya? O sea, eh, pero así y todo, eh, eh, es enorme la cantidad. ¿M? Pero bueno, eso. ¿M? Bien, ¿Les parece si dejamos hasta aquí entonces ahora? gracias Manuel. Sí, sí. ¿Ya? Eh, bueno, les Ya. voy a pasar te puedes ya, si quieres, desligarte. Voy a pasarle antes de la Ya, despedida. yo me Eh, despido entonces, que esté muy bien, gracias me Manuel. voy a salir. Buen descanso y buena cena y prepárate para marzo. ¿Mm? Bueno, que esté muy bien, chao. Abrazo, gracias, muchas gracias. Bueno, Bueno, antes de que nos despidamos, entonces, esta ha sido la última clase de esta materia y con esto terminamos formalmente el cursado de las materias. Quiero decirles que, bueno, además de la satisfacción de poder haber llegado hasta aquí, con la cantidad que han seguido de manera consecuente estas clases, con cámara prendida, con cámara apagada, en el medio de las guardias, en medio del trabajo, llegando justo sobre la hora después de trabajar, en el poliempleo, en el lugar donde están trabajando. Bueno, es una satisfacción. Espero que para ustedes sea lo mismo, que le haya sido de utilidad en su formación teórica, metodológica, en reforzar los valores éticos que cada uno de ustedes tienen. Y quiero decirle que, bueno, en relación a cada una de las materias, desde el punto de vista de la formalidad, nosotros
en función de la asistencia, hemos puesto una nota como para poder promoverlos, o sea, las materias a todos aquellos que han cumplido con el porcentaje de presentes a las clases, tienen las materias aprobadas, se ha promovido. Era muy difícil establecer un examen por cada materia, corregirlo y demás. Entonces, adoptamos ese criterio. El día, el día 12 de diciembre hemos logrado reunir el comité con los docentes para poder evaluar, o sea, los trabajos finales. El día 12 de diciembre es la única fecha que va a haber en diciembre. Entonces, para facilitarles a ustedes el trabajo, hasta el día 10 o sea, los que tengan avanzado el trabajo, pónganse con todo, ahora, si pueden, termínenlo. Si no han conseguido quien sea, pero tienen hecho el trabajo y no han conseguido el tutor como para me se lo envían a Luciana, Luciana me lo reenvía y nosotros yo voy a resolver el tema de la formalidad del tutor previa lectura de los trabajos que ustedes envíen. Esto en función de poder facilitarles el tema de que puedan rendir. La próxima fecha va a ser cuando la facultad reinicie las actividades académicas, que es fin de febrero, comienzo de marzo. Ahí vuelve a normalizarse la actividad, ahí vamos a volver a poner recién una fecha para los que no puedan. Y les decía, vamos a organizar, esto también es una primicia, con motivo de los 25 años vamos a organizar una actividad, un seminario de carácter internacional, presencial, acá en Rosario. Ya oportunamente les vamos a comunicar la fecha, pero va a ser alrededor del aniversario de los 25 años. Y bueno, posteriormente vamos a implementar otra fecha de examen para que para que se puedan recibir y eh, una en abril. Y después la institución sigue, los hombres pasan. Así que hasta ahí puedo dar, las mujeres también pasan, hombres, mujeres, ya me refiero a una cuestión del género humano. Los humanos pasamos, las instituciones quedan. Y así que bueno, eso, gracias. Si quieren hacer algún Muchas gracias, comentario. doctor, por todo. Yo le quería consultar, la última fecha que usted dijo que está usted es la de abril, ¿no es cierto? Perdón, Ah, perdón. no entendí. Bueno, primero, muchas gracias por todo, por su esfuerzo de llegar hasta acá con la materia y el posgrado. Y mi duda era, ¿la última mesa que va a estar usted es la de abril? Hasta ahora sí, si llego a abril, sí. Espero llegar a abril, digamos. Pero sí, sí. Esperemos que sí, y más también. Esperemos, ojalá. Eh, Hasta ahora gozamos de buena salud. Así que, bueno. Bueno, eh, Pero yo les diría, si tienen ya algo avanzado, concéntrense y envíenlo, a todos. bueno, muchas gracias. Bueno, les doy un abrazo, que tengan un muy, muy buen descanso. Los que ya están acá en Rosario, qué suerte, qué lindo. Pero si llegan algunos más, poder darles un abrazo personal. Todavía están a tiempo los que indecisos, si tuvieron algún problema, todavía tenemos algunos cupos. Hemos comprado un poco más de asado por si se deciden a último momento para venir. Hambre no van a pasar, se los podemos asegurar.
Bueno, Muchas gracias, Jorge. tengan un buen Muchas descanso, gracias, que tengan doctor. una buena cena. Chao, Hoy, Mañana. Felipe. Nos Muchas vemos gracias. mañana. Muchas Chao, Chao, chao. gracias. Luciana, Excelente doctor. todo. Gracias por estos 2 años. Hasta luego. Chao. chao. Hoy por suerte no me toca cocinar, comemos afuera. Saludos. Nos vemos Bueno, mañana. Chao, chao. Saludos. chao, Chao, chao. chao.